Ministerios Evangelísticos Visión de Fe presenta al pastor licenciado Luis Alberto Palacios con el programa Consejo, Verdades Bíblicas, un programa de bendición para tu vida espiritual. Bienvenidos. Gloria a Dios. Bueno, vamos, hermanos, a introducirnos en la palabra. ¿Cuántos quieren escuchar palabra de Dios en esta mañana? Todos venimos con nuestro espíritu dispuesto, ¿verdad? A que el Señor nos hable, a que el Señor nos ministre por medio de la Escritura bendita y santa. Quiero llevarles a Hebreos capítulo número 12 y versículo 3, Hebreos 12:3. Mientras aparece la cita, quiero que saludemos también con ofrenda de palmas a quienes nos siguen a través de las redes sociales, a través de Facebook Live. Qué bendición son las redes, ¿verdad? Que nos permiten llegar a muchos lugares con la palabra del Señor. Gloria a Dios, es una bendición maravillosa. Saludamos a nuestros hermanos que están en el extranjero. Un fuerte abrazo fraternal para ellos y a todos los hermanos también que nos siguen en la plataforma de YouTube y en Canal Peniel de Televisión, que siempre es una bendición poder saludarlos. Hebreos 12:3 dice: así pues, considerad aquel que perseveró frente a tanta oposición por parte de los pecadores, para que no os canséis ni perdáis el ánimo. Voy a leerlo de nuevo. Así pues, considerad a aquel que perseveró frente a tanta oposición por parte de los pecadores, para que no os canséis ni perdáis el ánimo. Que el Señor nos bendiga, hermanos, por medio de su palabra. Debemos de saber que en este último tiempo la iglesia enfrenta oposición. Es un tiempo final. Las circunstancias, los acontecimientos que nos está tocando vivir, de alguna manera son opositores al propósito del Señor. Con esta pandemia, ¿cuánta gente se disgregó? ¿Cuántas personas se alejaron? De repente algunos solo estaban buscando una excusa para hacerlo, ¿verdad? O de repente no. Pero el punto es que son oposiciones al propósito del Señor. Nuestro momento cúltico, hermanos, es un tiempo en el cual el Señor nos perfecciona. Es un tiempo en el cual el Señor nos va renovando día a día. Es un tiempo en el que el Señor hace una obra extraordinaria en nuestro interior que muchas veces no se ve con ojos naturales. Lo que el Espíritu Santo está haciendo en nosotros esta mañana no lo podemos ver con ojos físicos, pero sabemos por la palabra que el Espíritu Santo nos está trabajando. Por eso es que usted viene a buscar al Señor con anhelo, con deseo profundo, porque sabe que algo está haciendo Dios en su vida, ¿verdad? Mira al salmista en el Salmo 63 que dice que se va a levantar de madrugada para buscar el rostro del Señor, para inquirir en su santo templo, porque él sabe la necesidad que tiene de que su alma sea transformada en ese encuentro con el Señor. El momento cúltico nos conecta con Dios. Estamos, por decirlo así, esta mañana cara a cara con el Cristo de la gloria. Y seguramente algo nuevo va a suceder, porque el Dios grande y poderoso está en medio nuestro, aleluya. Y Él va a trabajarnos de tal manera que nos va a hacer nuevos cada día. Dele fuerte las palmas al Señor si son para Él. Pero el enemigo de nuestras almas se opone. Y por eso la palabra nos recomienda esta mañana que consideremos a aquel que fue perseverante, por decirlo así, frente a tanta oposición por parte de los pecadores. Mire qué categórica es la palabra. Nos dice llanamente que la oposición proviene de gente pecadora,
de gente que no quiere someterse al señorío del Espíritu, de gente que no quiere reconocer la santidad del Señor. Y por eso nos dice que consideremos a aquel que perseveró. ¿Quién cree usted que es a quien están aludiendo acá? ¿A quién se refiere? ¿Quién fue el que perseveró en medio de tanta oposición? Pues fue el Señor Jesucristo, que soportó oposición en todo su ministerio, hermanos amados, porque Él vino como cordero entre lobos rapaces, ¿verdad? Así vino el Señor, como un cordero puro en medio de lobos rapaces, pero se mantuvo perseverante, sostenido por la gracia y misericordia del Señor, sustentado por la confianza que tenía en el Padre. Por eso miramos al Señor en todo su ministerio, haciendo portentos, milagros, maravillas, prodigios, sanando a los enfermos, devolviéndole la vista a los ciegos, levantando a los cuadriplégicos, pero después lo miramos de rodillas, implorando el nombre del Señor. Lo miramos de rodillas, suplicando que venga la fortaleza de lo alto, pidiéndole al Padre mantener esa dependencia de la unción que venía de lo alto, siendo Él el Hijo de Dios. Y ahí imagínense, nosotros tendríamos que estar de rodillas a cada instante, ¿verdad? Porque tenemos una materia que todavía tiene tendencia al pecado. Tenemos un cuerpo que todavía es seducido, que es atraído por pasiones de este mundo. El Señor nos mostró el camino para el éxito. Aquel que está de rodillas delante del Padre siempre va a ser exaltado por el poder del Espíritu Santo. Y por eso es que el que verdaderamente es trabajado por Dios no se arroga la gloria, no se ufana de las cosas que ocurren, sino que le da toda gloria y toda honra al que verdaderamente la merece, al Padre Celestial, de quien proviene todo poder, toda autoridad y toda unción que es derramada. Aleluya, gloria al Señor. El punto es, hermanos, que no es fácil para los que nos enfrentamos a este último tiempo. No es fácil transitar, no es fácil perseverar, no es fácil dar pasos firmes y sostenidos en medio de tanta oposición de pecadores, de religiosos, de legalistas, de libertinos. Pero en medio de toda esta maraña de oposición, tenemos un Dios maravilloso que nos ha escogido como un linaje real, como reyes y sacerdotes en un nuevo pacto, para que en medio de toda esta corrupción que estamos nosotros contemplando, prediquemos el mensaje de verdad a los 4 puntos cardinales y que podamos henchirnos de gozo, de alegría y de denuedo para proclamar y enseñar que el que ha de venir vendrá pronto. Yo creo que mi Señor viene pronto y no va a tardar, hermanitos amados. ¿Cuántos se alegran por eso? Amamos al Señor, deseamos verlo, deseamos que Él se manifieste para que nos saque de este mundo corrupto y nos lleve a la gloria que ha prometido para aquellos que hemos puesto toda nuestra esperanza y nuestra confianza en Él. No debemos cansarnos y debemos de recibir a diario esa vida y fortaleza que el Señor está derramando sobre nosotros. ¿Sabe por qué está usted aquí esta mañana? Bueno, en primer lugar, por el amor que le tiene a Dios, ¿verdad que sí? Pero también está por la fuerza que le dio el Señor. A veces amanecemos desganados. A veces nos despertamos con batallas físicas. Amén. Con batallas físicas muy fuertes. Yo estoy bajo una batalla física fuerte en este momento. No debiera estar aquí, ¿verdad? Humanamente hablando. Pero siempre he confiado en el poder de mi Señor. Yo siempre digo que bajo la unción todo problema desaparece, toda enfermedad se va.
Porque cómo no se va a ir toda enfermedad si aquí está el que puede sanar los cuerpos en un instante. Aleluya. Aquel que en la cruz llevó toda enfermedad. Pero hay que creerlo, hay que hacer parte de nuestro credo. Esa experiencia de reconocer que el Señor es poderoso para sanar el cuerpo. Y por eso es que Él nos fortalece. Y entonces sacamos fuerzas de debilidad que realmente no son nuestras, sino que son fuerzas que vienen de lo alto. El día viernes le decía a los hermanos que me llama la atención cuando Dios se le aparece a un hombre llamado Gedeón, que está frustrado, hermanos, porque cada año de cosecha aparecían los enemigos de Israel, los madianitas, y solo esperaban esos ingratos, ¿verdad?, que cosechara el pueblo. Y venían y se robaban toda la cosecha. No le dejaban nada. El trabajo de un año completo se iba ahí. Y Gedeón estaba frustrado, porque dice él en su relato que había escuchado de las maravillas de Dios. Había escuchado de cómo el Señor había sustentado a su pueblo, cómo lo había libertado de esclavitud, cómo lo había sostenido en el desierto y tantas cosas maravillosas. Pero Gedeón decía: ¿dónde está ese Dios de poder? ¿Dónde está ese Dios que permite que venga el enemigo y que nos deje sin nada? Y estaba el pobre hombre en medio de su frustración escondiendo un poquito de trigo en el lagar. El lagar era el lugar donde se pisaban las uvas para extraer el jugo, ¿verdad?, y hacer vino. No era un lugar adecuado, porque era un lugar húmedo, extremadamente húmedo. Pero ahí estaba él escondiendo un poquito de trigo para tener sustento en medio de la crisis que estaban viviendo. Y se le aparece el Señor, se le revela el Dios Todopoderoso y lo envía para que él sea el libertador de su pueblo. Y le dice: ve con esta tu fuerza. Ve con esta tu fuerza. ¿Qué fuerza si él no tenía? Él estaba en su mente frustrado, hermanos. Pero aparece el Señor y le dice: ve con esta tu fuerza. Entonces yo interpreto que en el momento le estaba el Señor dando fortaleza. Ve con esta fuerza que te estoy dando. Y ya no le importó a Gedeón entonces ni el número de soldados que tuviera para ir a la batalla. Fue con un grupo tan reducido, hermanos, que sería absurdo pensar humanamente que aquel hombre iba a obtener la victoria. Pero como no es con espada ni con ejércitos, sino con el Espíritu Santo que se ganan las batallas, ¿verdad? El hombre fue confiado a pelear, hermanos. Aleluya. Y empuñó la espada. Así como la iglesia tiene que empuñar la espada de justicia y de verdad en este tiempo para proclamarle al mundo en medio de tanta oposición que estamos viviendo. No nos cansemos de proclamar que el Señor pronto vendrá por su pueblo. Y nosotros tenemos que estar preparados, hermanos amados. Debemos estar preparados para esa visitación y seguir anunciando que el Señor está derramando vida abundante sobre nosotros, que nos está ministrando el Señor con fuerzas como las del búfalo, para que podamos resistir los vientos contrarios que están apareciendo, que cada día van a ser peores. La oposición cada día va a ser más recia, hermanos. Por eso es que el Señor está de alguna forma moldeando nuestro carácter, está templando nuestro carácter, porque vamos a pasar por oposiciones inimaginables, indecibles, pero tenemos que mantenernos firmes, confiando en esa fortaleza que viene de lo alto, y de esa manera estar siempre con la convicción plena de que las promesas que el Señor nos dio se van a cumplir, porque Él no es hombre para mentir, ¿verdad? El Señor cumple su palabra al pie de la letra. ¿Acaso no dice la Escritura que el cielo y la tierra pasarán, mas sus palabras no pasarán? La palabra que Dios ha dado escrita, la palabra que fue inspirada por Dios, tendrá fiel cumplimiento. Y la palabra
que Dios te ha dado a ti y que me ha dado a mí a través de un espíritu profético, también tendrá fiel cumplimiento, hermanos amados, porque yo aprendí y lo predico como doctrina, que lo único que el diablo no puede destruir es la promesa del Señor. Amén. ¿Qué promesas te ha dado Dios? ¿Qué promesas tienes de parte del Señor? A veces el diablo nos ataca la mente, ¿verdad? Nos dice que nuestro tiempo ya se acabó, que ya es tiempo de morir. Y dicho sea de paso, ¿cómo nos da de miedo la muerte, verdad? Los seres humanos. Angustia, aflige, nadie se quiere morir, aunque sabemos que para nosotros que estamos en Cristo, el morir es ganancia, pero nadie se quiere morir. ¿Cuántos creen que morir es ganancia? ¿Y quién quiere esa ganancia hoy? Es que le tenemos temor todavía a la muerte, porque no la hemos comprendido. Yo pienso que la mente no alcanza a comprender el misterio de la muerte, porque si lo entendiéramos, diríamos como el apóstol Pablo: mejor sería estar con él. ¿Eso dice Pablo? Es que Pablo, hermano, tuvo la dicha que se lo llevaron hasta el tercer cielo y le mostraron cosas que no le son permitidas conocer al hombre. ¿Qué miraría Pablo? ¿Qué le enseñarían del otro lado de la cortina? Que se quedó maravillado. Y después Pablo dice: mejor sería estar con el Señor. Pero veo que ustedes están todavía acá, dice Pablo. Y entonces ya no sé qué hacer, si irme con el Señor o quedarme con ustedes. ¡Hala, hermano! Qué especial llegar a ese nivel en el que uno pueda elegir irse con el Señor o quedarse en la tierra. Pero el punto es que no hemos dimensionado la muerte, quizá por eso todavía tenemos un poco de angustia, ¿verdad? Pero lo que sí deseamos es que el Señor se manifieste. Pablo también lo deseaba. Él dice: más que ser desvestidos de este cuerpo, o sea, hablando de la muerte, deseamos mejor ser revestidos, dice Pablo, del nuevo hombre. Ser revestidos del nuevo hombre. Y todos deseamos eso, pero tenemos que enfrentar el tiempo de oposición. Vaya conmigo a Lucas capítulo 9, por favor. Lucas capítulo 9, versículo 51. Me indica con un amén, por favor, cuando esté conmigo. Lucas 9, 51. Como se acercaba el tiempo de que fuera llevado al cielo, Jesús se hizo el firme propósito de ir a Jerusalén. Oiga, qué maravilloso. Como se acercaba el tiempo de que fuera llevado, ¿a dónde? Al cielo. Dice la Biblia al día, estoy leyendo, hermano, tal vez su versión es diferente. Como se acercaba el tiempo de que fuera llevado al cielo, Jesús se hizo el firme propósito de ir a Jerusalén. Nosotros debemos de saber que nuestro tiempo de ir al cielo también cada día se va acercando más y más. Pero ¿para quién se está acercando el tiempo? Para aquel que está ardiendo en el Espíritu. Esto lo prediqué el día viernes. Que hay tres grupos, ¿verdad? Claramente marcados en el mensaje a las iglesias apocalípticas. El grupo de los ardientes en el Espíritu, que son los vencedores que van a ser arrebatados. Y también está el grupo de los tibios, que perdieron ese primer amor y que ya no fueron ni calientes ni fríos, sino tibios, y por lo tanto fueron vomitados a los 7 años de grande tribulación. Y por último está el grupo del rebusco, que es gente que ya había perdido la seguridad de salvación, ni siquiera supieron tal vez que eran salvos. De repente creyeron en Jesús un día y dieron el mensaje y lo creyeron, y como la escritura dice que el que cree es salvo, ¿verdad? Creyeron y el Señor los salvó y ni cuenta se dieron. Al final del tiempo van a ser hallados como un rebusco. Por supuesto que ya no es el nivel de la iglesia novia el que van a alcanzar, ¿verdad? Van a ser salvos así como por fuego. Pero lo mejor es, hermano, que pertenezcamos al grupo de los ardientes en el Espíritu, de los vencedores, que vamos a ser trasladados por vía de arrebatamiento
porque no quisiéramos ver la muerte, ¿verdad? Deseamos que el Señor nos traslade sobrenaturalmente, arrebatados hasta el cielo. Por eso dice acá, como se acercaba el tiempo de que fuera llevado al cielo, Jesús se hizo el firme propósito de ir a Jerusalén. Mire la importancia de entender el propósito, porque el tiempo de que seamos llevados al cielo también se ha acercado. Ahora la pregunta es si estamos nosotros entendiendo el propósito, lo que tenemos que hacer antes de ser llevados al cielo. Jesús sabía que tenían que ir a Jerusalén antes de ser llevado al cielo. ¿Quién le estaba dictando ese itinerario? ¿Quién le estaba diciendo la agenda de lo que tenía que hacer? El Espíritu Santo. La iglesia tiene que trabajar de la misma forma. Por eso no es posible, hermanitos amados, que nosotros nos apartemos del propósito. Yo he estado pensando toda esta semana, o tal vez más de una semana, he estado pensando cómo lograr que cambiemos nuestro pensamiento y que salgamos del ámbito religioso. Que no pensemos que esto es una religión más, hermano. Que no pensemos que venir al culto es como íbamos antes a otro lugar, ¿verdad? Sino que sepamos que hay un propósito que nos han asignado. Que al venir al momento cúltico sepamos que venimos a preguntar al Señor qué tenemos que hacer antes de irnos al cielo. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué función nos ha asignado el Señor? ¿Qué tarea nos ha dado para cumplirla al pie de la letra como lo hizo nuestro Señor Jesucristo? Versículo 52 de Lucas 9. Y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos. Envió mensajeros delante de él. O sea, antes que llegara, envió mensajeros. Eso no ha cambiado. Los apóstoles, profetas, pastores, evangelistas y maestros son los mensajeros que el Señor sigue enviando. Pero nosotros como pueblo de Dios también somos enviados a hacer la obra del Señor. ¿Cuál es la obra por excelencia? Ir y predicad el evangelio a toda criatura. Esa es la orden. Predicar el evangelio. Dios bendiga a los que anuncian las buenas nuevas, hermanos. Que Dios bendiga a los que pregonan que en Cristo hay salvación y perdón de pecados, porque ese es el mensaje que nos enviaron a dar en este tiempo de crisis que el mundo está viviendo, que el mundo está pasando. Hay mensajeros por doquier, hermano. Por eso es que nadie va a tener excusa de que no escuchó el evangelio. Inexcusable eres, oh hombre, dice la Biblia. El hombre no tiene excusa. Nadie va a excusarse en aquel día diciendo que no escuchó del evangelio, porque por doquier el Señor ha enviado a sus mensajeros, a sus ministros primarios y también al pueblo. Por eso usted no se canse de hablar del Señor. Cualquier oportunidad que Dios le dé, hable de Cristo, aunque no tenga, hermano, mucha hermenéutica y homilética, ¿verdad? Pero predique de Cristo, hable de aquel que le cambió la vida, hable de aquel que lo transformó, hable de aquel que lo sacó de las tinieblas y lo trajo a este bendito reino de luz en el cual hoy estamos degustando de la gloria y la presencia del Todopoderoso. Aleluya. Démosle fuerte las palmas al Señor, por favor. Envió mensajeros a los samaritanos. Que los samaritanos eran aborrecidos, hermanos, por los judíos. Porque los samaritanos eran indefinidos. Cuando miraban que a Israel le iba bien, decían que eran judíos. Y cuando le iba mal al pueblo de Israel, decían que no pertenecían a ellos. Padecían de mimetismo espiritual. Tomaban el color que les convenía. Pues a ese pueblo pecador envió el Señor delante de sí mensajeros, así como nos ha enviado a nosotros al mundo pecador para anunciar las buenas nuevas. Mas dice el verso 23, no le recibieron porque su aspecto era como de ir a Jerusalén.
no quisieron recibir a los mensajeros y por ende no recibieron al Señor. Los religiosos de este tiempo tampoco quieren nada con nosotros, hermanitos amados, porque saben que vamos a nuestra Jerusalén, a nuestra patria celestial. Por eso muchos nos llaman fundamentalistas, fatalistas, extremistas y qué sé yo cuántas cosas más. Pero no debemos afligirnos por eso, porque está escrito que antes de la venida de nuestro Señor, todas las naciones van a dejar a su pueblo Israel en soledad. Israel al final de los tiempos se va a quedar solo. El pueblo de Israel del Medio Oriente, estoy hablando, se va a quedar solo. Mire cuántos aborrecen a Israel, hermano. Se van a quedar solos. Y nosotros somos el Israel espiritual. Antes de que el Señor se manifieste, también nos vamos a quedar solos. Porque hay un paralelismo entre el Israel de la tierra y la iglesia que será arrebatada. Nos van a dejar solos, pero sabemos que el Señor nos va a arrebatar, ¿verdad? Cuando la iglesia siga siendo menospreciada, nos va a levantar el Señor, nos va a tomar para sí, para llevarnos a su presencia, porque somos el pueblo pequeño, la manada pequeña del Señor, y Él no nos dejará ni nos desamparará, porque Él dijo: aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Eso sí, si cumplimos lo que nos pide. ¿Y qué nos pide? Que vayamos y prediquemos el evangelio a toda criatura. Yo sé, hermano, que no somos del agrado de la mayoría, porque predicamos que el Señor está a la puerta. Es más, hasta dentro del mismo mover cristiano hay grupos que son antagónicos. Muchos tal vez nos aborrecen porque predicamos que el Señor va a levantar a la iglesia ardiente nada más. Porque el tradicionalismo cristiano dice que todos serán levantados, que no importa cómo se viva, todos van a ser llevados al cielo. No, eso no va a ser así. No, la Biblia lo muestra claramente, que hay que ser agradable para ser acepto delante del Señor. Hay que ser agradables en todo tiempo. ¿Y cómo se vuelve uno agradable delante del Señor? Haciendo lo que a Él le gusta, haciendo lo que a Él le complace, haciendo la voluntad del Padre. Y por eso le decía al principio que la intención de venir a nuestro momento cúltico es para venir a preguntarle al Señor qué quiere que hagamos, hermano. ¿Qué quiere que hagamos? Cada día que usted venga, pregúntele: Señor, ¿para qué me trajiste? ¿Qué quieres que haga? Para que al cruzar esa puerta de regreso a casa, usted sepa que lleva una comisión de parte de Dios. Que usted sepa que hay algo que se debe y se tiene que hacer para de esa manera cumplir con el propósito del Señor. Amén. Debemos ser como Enoc, que tenía el testimonio dentro de sí de que sería arrebatado, y por eso dice que vivió agradablemente. Fue agradable. Caminó con Dios Enoc y Dios se lo llevó, dice. Caminar con Dios significa hacer su voluntad, cumplir su propósito. Ese es el tiempo, hermanos, apremiante para hacerlo, porque cuando leemos Mateo 24, Joel 2 y Hechos 2, nos damos cuenta que las señales de su venida se están cumpliendo estrictamente. Amén. Se están cumpliendo las señales, pero la revelación secreta de la venida del Señor es para los enamorados, para los adoradores en espíritu y en verdad, que deseamos con todas nuestras fuerzas que el Señor nos levante de este mundo para estar en su gloriosa presencia. Si usted es de esos, denle una fuerte ofrenda de palmas al Señor. Aleluya. Ahora estamos conscientes entonces, esa es la intención
y tal vez la conclusión del mensaje. Estamos en medio de un mundo de oposición, pero tenemos la bendición del Todopoderoso. Dice en Lucas 2:34, por favor, acompáñeme a Lucas capítulo 2, versículo 34. Dice: Simeón les dio su bendición y le dijo a María, la madre de Jesús: este niño está destinado a causar la caída y el levantamiento de muchos en Israel y a crear mucha oposición, dice la Biblia del día. Oiga lo que le profetizaron al Señor. Este niño está destinado a causar la caída y el levantamiento de muchos en Israel y a crear mucha oposición. Escrito está que aunque se levante el enemigo, las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. Porque con nosotros está el grande, fuerte y poderoso Dios de Israel, que no ha perdido ni una sola de sus batallas. O sea, lo que trato de decirle es que el hecho que haya oposición no significa que vamos a perder la batalla. Yo ya leí la Biblia hasta el final y me di cuenta en Apocalipsis que nosotros somos los vencedores en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya, gloria a Dios. Alabado sea el Señor. Quisiéramos de verdad, anhelamos en nuestro espíritu que todos los cristianos estuvieran preparados para su venida y gozar de ese deleite reservado que Dios tiene para los suyos, pero lamentablemente no es así. Muchos están más interesados en las cosas pasajeras de este mundo y se oponen a los que amamos la verdad. Si persiguieron al Señor, ¿cómo no nos van a perseguir a nosotros? ¿Verdad? Están los opositores que no quieren que edifiquemos para Dios, como Sanbalat, Tobías, Gesén el árabe y otros enemigos que menciona Nehemías cuando estaban reedificando las puertas de Jerusalén, ¿verdad? Opositores que aparecieron en aquel tiempo son opositores que van a aparecer en el tiempo de nuestro Nehemías, que es el Espíritu Santo. Hay potestades, hermanos, de alto rango que nos quieren ver destruidos, porque el ladrón vino a robar, a matar y a destruir. Pero gracias a Dios que nuestro Cristo vino a dar vida, y vida en abundancia, dice la palabra. ¿Cuántos reciben esa vida? Que el Señor te ministre esa vida sobrenatural esta mañana. Hermano, Satanás aborrece a la iglesia que está edificando sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, teniendo como piedra angular al Cristo mismo como el fundamento principal. El diablo aborrece a la iglesia que está llamando a la santidad, a la iglesia que está invitando a salir de Egipto y de Babilonia, a dejar las corrientes de este mundo que son tan fuertes y que han sacado a tanto pueblo del propósito de Dios. Pero tenemos también de nuestro lado al Espíritu Santo bendito, que camina con nosotros, que nos sustenta en todo tiempo, en todo momento, y que nos está auxiliando para que alcancemos aquello por lo cual fuimos alcanzados. Amén. Entonces tenemos angustia, tenemos oposición, tenemos batalla, es cierto, pero tenemos de nuestro lado también al Señor Dios Todopoderoso, que nos anima a que nos mantengamos firmes sin desmayar hasta el día de la gloriosa manifestación de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué le parece si oramos antes de participar de la mesa del Señor y le pedimos al Todopoderoso que nos afirme,
que nos auxilie, que nos ayude, que renueve nuestras fuerzas. En primer lugar, para que no callemos el mensaje que Dios ha puesto en nuestros labios. Hermano, qué interesante saber que en nuestra boca hay un mensaje que va a salvar del infierno a muchos. ¿Escuchó eso? En nuestra boca hay un mensaje que va a salvar a muchos del infierno. Pero los primeros en creerlo tenemos que ser nosotros. Porque si no lo creemos nosotros, ¿cómo lo vamos a comunicar? Pero si el Espíritu Santo trae revelación, si el Espíritu Santo nos testifica de la veracidad de este evangelio bendito, entonces vamos a comunicarlo con eficacia y muchos van a saber que hay salvación y vida eterna en nuestro Señor Jesucristo. Lo primero que va a hacer el Señor hoy es renovar nuestras fuerzas. ¿Cómo te sientes en el Espíritu? ¿Estás cansado? ¿Cansado del camino? Si es así, el Señor está aquí. Y por medio de su Espíritu Santo va a renovar nuestras fuerzas para que podamos mantenernos firmes en el propósito que el Señor nos ha trazado y que por misericordia nos está revelando día a día. Padre Celestial, te damos infinitas gracias, Señor amado, por este momento maravilloso. Gracias, Señor, por el privilegio de escuchar tu palabra. Tu palabra trae vida. Tu palabra es viva y eficaz y más cortante que espada de dos filos, para cortar coyundas de pecado, para cortar con todo aquello que se opone a tu propósito. Señor del cielo, que esta mañana la revelación de tu Espíritu venga a fortalecernos, que nuestras fuerzas sean renovadas para que sigamos avanzando en el propósito, para que no desmayemos, para que nos mantengamos firmes en aquello que tú nos has mostrado a través, Señor, de esta bendita Escritura. Hoy te pido por el pueblo que se ha debilitado. Hoy clamo por aquellas rodillas debilitadas, por los brazos que se han caído, Señor amado. Y te pido que levantes a tu pueblo con poder y gloria, que renueve las fuerzas de tu iglesia, para que no nos detengamos en la tarea suprema de pregonar este evangelio de justicia, de verdad y de salvación que por misericordia tú nos has mostrado, Señor amado. Hoy bendigo a este pueblo en tu nombre, Señor. Hoy declaro bendición sobre esta casa. Hoy bendigo Ministerio Visión de Fe, a cada uno por nombre de los que están en este recinto. Que Dios te use, varón. Que Dios te use, mujer, para proclamar las buenas nuevas. Que el Espíritu Santo dirija tus pasos día a día. Que avancemos sin desmayar hasta el día de la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Padre, quita pensamientos religiosos, Señor. Que entendamos que hay un propósito que tenemos que conocer, Señor amado. Que entendamos que hay un propósito que tiene que ser revelado. Te suplicamos esta mañana que nos reveles tu propósito para hacer tu voluntad, para cumplir con aquello que tú nos has asignado desde antes de la fundación del mundo, Señor amado. Hoy declaramos que por la espada de Jehová nuestros enemigos volvieron atrás. Hoy declaramos que somos la iglesia novia que se está preparando para el encuentro secreto con nuestro amado Salvador en las nubes.